Jonás, Jonás, Jonás. El hombre, Jonás, después de todo lo que había vivido, le faltaban las consecuencias de su acto, la terminación de digamos, del proceso en el que Dios estaba restaurando su vida. Y bueno, la predicación la he llamado en medio de la crisis. Aunque podía también, repasando ya ayer, decía, bueno, en medio de la crisis está bien, pero yo creo que va más al pie de la letra, sumergidos en la crisis. Jonás estaba sumergido en una buena crisis, en una tremenda crisis, ¿no? Pero bueno, vamos, la palabra es, el texto de hoy se encuentra en Jonás, capítulo 1, versículo 17, que es el último versículo del capítulo 1, y del capítulo 2 entero, o sea, Jonás 1:17, capítulo 2. Vamos a leer en la palabra, y dice la palabra del Señor. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus crespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponían cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracia, te ofreceré sacrificio. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y este vomitó a Jonás en tierra firme. Oremos. Señor Rey eterno, Padre Santo, te damos gracias por esta predicación, por este texto que vamos a exponer. Gracias por esta semana también, lo que he podido recibir por medio de este texto, Señor, y que puedas poner tal como ha sido recibido, que sea tu voluntad, sea tu palabra hablando, y que sea, Señor, hecho para que podamos crecer en santidad para tu gloria. Toca los corazones, prepara los corazones de los que hoy van a escuchar y lo que escucharán a lo largo de la semana también, de los días, también por las plataformas. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en medio de la crisis, sumergidos en la crisis, también podría hablar del texto, ¿no? Jonás estaba en una crisis que nunca se había visto envuelta en una como esta, ¿no? Y en medio de la crisis, ¿qué significa crisis? Crisis, el significado viene de la palabra griego, todo viene del griego, y es una decisión, significa esto, por un tribunal. Una sentencia, puede traducirse como sentencia, puede traducirse como justicia o juicio. O sea, la palabra crisis, esto significa, o condenación, también significa que es una sentencia, ¿no? Entonces, ya más o menos vamos diluyendo un poco el significado de la palabra crisis. Todos pasamos por crisis. Y vamos a ver qué es una crisis. Vamos a ver cómo se origina, bueno, cómo actuar, cómo pasar por una crisis de la mejor forma posible, glorificando al Señor. Y todos tenemos momentos de crisis, momentos de juicios, momentos en una tormenta después puede venir una crisis, posiblemente, algo que no nos guste. Y ahí sí podemos tomar una decisión.
en medio de una crisis. O seguir nuestra R con R, como decimos, R con R con nuestras decisiones y seguir envueltos en esa crisis. O volvernos al Señor, reconocer el problema de la crisis y el reconocimiento de quién nos puede liberar, ¿no? Y de eso van a tratar los puntos hoy, los 3 puntos que vamos a ver hoy. Bueno, el capítulo es la aplicación, ya he dicho, en medio de la crisis. Y cómo actuar en medio de la crisis. Capítulo 1, punto 1, perdón. Volverse al Señor. Esto lo veremos en los versículos el 17 del capítulo 1 y del 1 al 3 en el capítulo 2. Volverse al Señor. El punto 2, algo muy importante también para poder afrontar una crisis, es el reconocimiento de la misma crisis. Reconocer la crisis. Vamos a matizar después más qué significa esto, porque obviamente ya hemos reconocido que hay una crisis cuando nos volvemos al Señor, pero vamos a matizar más esto y por qué lo tengo como segundo paso. Y el tercer paso, el reconocimiento y alabanza por la liberación. Y esto lo matizaremos también. Pero cuando nos volvemos al Señor, reconocemos la crisis, seguramente esto nos libera y reconocemos a que hay el que nos ha, con alabanza, nos ha libertado o nos va a libertar. Como he dicho, ya sabemos lo que es una crisis, ¿no? Y bueno, el punto 2, los versículos van a ser del 4 al 6 y el punto 3 del 7 al 10. Cuando yo comienzo a preparar esta predicación, se me vino un salmo, el versículo de un salmo a la cabeza. Porque me hacía visualizar la vida de Jonás, lo que estaba viviendo en ese momento, y su actitud. También me hacía visualizar los momentos en los que podemos estar nosotros sumergidos o envueltos o en medio de una crisis. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, no? Y el Salmo 130, versículo 1 al 2 dice: de lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Muy parecido a lo que Jonás dice. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ese salmo me hacía recordar, o sea, era como un salmo que se me venía nada más leer este texto. De lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Jonás se encontraba en una crisis, en un juicio, o en una condena parcial de lo que había hecho, que Dios había restaurado, en lo más profundo. Jamás nunca se había encontrado en una situación tan igual. O sea, ahí estaba dentro de un pez gigante, que ya era una crisis en sí, pero en el fondo del mar. Y esta profundidad, no solo física, sino que a nosotros también, quizás nosotros nunca, seguramente, eso, no nos vamos a ver envueltos en un pez gigante en lo más profundo de un mar, físicamente, ¿no? Pero sí es cierto que a lo largo de la vida, y no físico, sino más bien espiritual, del alma también, nos podemos encontrar en situaciones parecidas a la de Jonás. O en estos momentos te puedes encontrar en ella, o queriéndote meter en una de estas crisis. Pero ¿cómo debemos afrontar un estado de crisis? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando estemos en lo más profundo? La palabra de Dios nos lo va a enseñar a través de la vida de Jonás. Obviamente, en el momento que estás en una crisis, hermano, yo te recomendaría dejarte de tonterías, hablando así mal y pronto, y volverte al Señor. Ve al Señor. Es el único, pero bueno, no quiero hacer spoiler de lo que viene después. Pero volverse al Señor. En medio de la crisis, lo mejor es volverse al Señor. No permanecer un segundo más buscando razones. Ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿por qué esto me pasa a mí si yo me porto bien? Ay, ¿por qué? Jonás diría, bueno, Jonás ya entendió porque fue sabio, pero Jonás diría, ¿por qué me toca a mí irme a Nínive? ¿Por qué me toca a mí ahora que huyo con una tormenta? ¿Por qué me toca a mí ahora que me trae un pez gigante? Jonás se podía haber preguntado esto. Pero ya Jonás no lo hacía. Jonás había entendido. Y lo mejor es, en vez de buscar razones fuera de nosotros, quizás la razón esté dentro de nosotros, aturdiéndonos en medio de búsqueda de explicaciones, mejor es lo que hizo Jonás. ¿Jonás qué hizo? Volverse a Dios y dijo, empieza el versículo 17 comienza con la acción. El Señor dispuso, fue el Señor el que dispuso. Esto
Alguno puede decir, wow, qué malo Dios. No, Dios es misericordioso. Dios puede haber dejado a Jonás en el olvido y haber afrontado Jonás una crisis peor, mayor, y la crisis eterna, que es el juicio final y el infierno eterno. Pero Dios tuvo misericordia de Jonás y le corrigió con esta crisis. Y Dios dispuso este gran pez. Y esto también nos da bueno, si detrás de la crisis o por encima de la crisis está Dios, eso también nos da tranquilidad, paz. Saber que, como decíamos, Dios nos manda a veces crisis, tormenta para pulirnos. Y todo lo que nos pasa como hijos de Dios para bien. Yo saber que estoy pasando un buen acontecimiento, pero que Dios está por encima de todo y está en todo, a mí eso me da mucha paz. No sé a vosotros, pero a mí sí. Entonces Dios mandó este gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El pez es un correctivo disciplinario. Los actos tienen consecuencias. Y muchas veces nuestras crisis son consecuencia de nuestra incredulidad o nuestra mala praxis, o decir, pecado en ese momento. Por eso tenemos que entender esto también, que cuando nos viene una crisis, no culpar tanto a los demás. Que a lo mejor sí, en algunos casos la culpa de los demás, pero la mayoría de las crisis que vivimos, como en el caso que estaba viviendo Jonás, que recordamos que Jonás había puesto su vida para salvar a los gentiles, que los gentiles adoraran a Dios, en lo que iban en el barco, los fenicios, pero que esto, por esta tormenta que se había activado, mejor dicho, por culpa de Jonás. Jonás asumió su culpa y él mismo pues sabía que le venía una crisis. Y le traga un pez. ¿Y qué pez es esto? Mira, incluso en el dibujo nuestro va a ser una ballena, pero la Biblia no dice que una ballena, todo el mundo representa al pez como una ballena. La palabra pez en hebreo es dag, es decir, que puede ser un pez, un pececito, un pecezón, permitidme la expresión. Pero en la traducción griega de la Septuaginta, esta palabra del Antiguo Testamento, esta palabra la utiliza, me llama la atención que no la traduce como ixtus, que sería un pez normal, sino traduce como ketos. Ketos designa un gran animal marino, un gran pez. A veces esto se le otorga a los delfines y cachalotes, orcas, ballenas. Pero bueno, que se tragara Jonás y no lo devorara, tenía que ser un pez especial. No vamos a entrar en eso porque el libro no revela mucho, pero bueno, yo puedo pensar incluso que Dios pudo haber creado ese pez para ese momento como creador. Pero esto no es el tema, eso es un punto para demitificar la ballenita. Pero Jonás, imaginaros, cae al agua y viene un pez, ya ves un pez muy grande, y un ketos, como dicen griego, y se lo traga. Y Jonás, ¿qué hace? Se lamenta, se deja llevar ya por la muerte. Fijaros la actitud, cómo cambia Jonás. Cuando estaban en la tormenta, como que le daba igual, hasta que ya se ve entre la espada de pared, confiesa a Dios, empieza la restauración de Dios en la vida de Jonás. Y Jonás, lejos de lamentarse, clama a Dios. Entonces oró Jonás al Señor, su Dios. Fijaros cómo cambia la cosa. Jonás, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo. No reconoce la soberanía de Dios, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus excrepadas solas y tus ondas pasaron sobre mí. Él sitúa a Dios en el punto máximo, en el centro de la creación, todo creado por Dios. Tus olas, tu mar. Y este pez tuyo también me tragó. Jonás nos enseña que Dios está por encima de esta crisis. Dios está por encima de tu crisis. Es decir, no solo por encima, o sea, no escapa de la mano de Dios, sino que Dios controla esta crisis. Dios controlaba, o sea, Dios sabía lo que tenía que hacer, el propósito para no destruir a Jonás.
para restaurar a Jonás. Las crisis muchas veces son para nuestra restauración, para nuestro bien. Y sí, tenemos que pasar un desierto, como Israel pasó por el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero fijaros, Jonás, Dios está orquestando esto para la restauración de Jonás y la bendición de Nínive. No olvidemos esto. Un pueblo que era gentil, por amor al pueblo gentil. Nuestras crisis, hermanos, no piensen, muchas veces podemos pensar en una crisis, lo vemos todo opaco, todo oscuro. Imagínate cómo vería Jonás el panorama dentro de un gran pez, oscuro. Qué catastrófico, no hay que pensarlo. Podemos pensar en mitad de una crisis nuestra, que estamos solos, que no está Dios, que Dios está lejos, que Dios nos ha abandonado. Oh, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Como decía el Cristo, ¿no? Pero en medio de la crisis, Dios está contigo. Él no te ha abandonado. Es más, Dios estaba con Jonás dentro del pez. Si no, Jonás no podía haber clamado esta oración dentro del pez. El Espíritu Santo de Dios estaba con Jonás, que le hacía abrir sus labios, su boca, en mitad de una crisis para alabar, adorar a Dios, reconocer su soberanía, quién es Dios y quién es Él realmente. Y esto solo puede venir por la obra, por la acción del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, algo que ya estamos aprendiendo, importante. ¿Qué debo hacer en mitad de una crisis? Clamar a Dios. Clama a Dios. Como vuelvo a leer, en la angustia, dice, en la angustia, clamé al Señor y Él me respondió. Clama al Señor y Él te responderá. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Otra vez, no se puede evitar, inevitable, volver a recordar el Salmo 139. Si aún voy al Seol, ahí estás tú. Si subo a la montaña a más alta, ahí estás tú. En el vientre de mi madre estabas tú, mi embrión vieron tus ojos. Salmo precioso, que vemos la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Y Jonás, lejos de enfadarse con Dios, Jonás no se enfada con Dios. No se revela contra él, como haríamos muchos de nosotros en medio de una crisis. Basta que nos vaya un poquito mal, Señor, ¿para qué te sigo? Señor, ¿para qué te sigo? Si veo a los impíos que le va mejor que a mí. Veo a los que no te siguen que me va mejor que a mí. Veo al mundo, siento envidia del mundo. Por favor. Más quisiera los del mundo poder conocer la gracia, la hermosura de la presencia de Dios. Jonás, cuando tú tienes ese pensamiento, que acabo de expresar, en mitad de una crisis, estás perdiendo la batalla. Estás siendo arrastrados por tu carnalidad, por tu orgullo. No tienes a Dios en el centro de tu altar, no tienes a Dios en el altar, que tienes tú mismo. Porque no pones en el centro la obra, la soberanía, el propósito de Dios con tu vida, sino pones en el centro tu propio bienestar a tu manera. Cuando nosotros declaramos esto, pero Jonás, ¿qué hizo? Mira, estoy en un pez. Y dijo, Señor, culpa tuya, ¿por qué me hiciste esto? Qué malo eres. Como diría, uy, qué malo que Dios hace estas cosas. Jonás puso en el altar a Dios. Señor, tú haces esto, tú estás escuchando mi voz. Y como veremos después, el Señor confía en la restauración. Jonás confía en la restauración por parte del Señor. Quiere decir que Jonás había puesto en el centro de la adoración a Dios. Por un momento, en el principio del libro, Jonás era su adoración. Él mismo se adoraba. No quería dar la cara, no quería obedecer la palabra. Pero fijaros, fue la tormenta y se quitó él del centro y puso a Dios. Clama a Dios. Jonás clama a Dios reconociendo su necedad y el señorío de Dios. Viendo a un Dios soberano como el autor de la crisis. ¿Sí? Autor de la crisis, el que manda el pez, pero no responsable del pecado, ni culpable. Culpable, la responsabilidad era de Jonás. De ahí viene este cántico que comienza con un acercamiento a Dios. Jonás dice, Señor, clamo a ti. Tú escuchas mi voz, tú estás conmigo. Y Jonás sabía que estaba siendo pulido, pero que por encima de todo tenía su comunión con Dios. Esto es clave, hermano.
por muy mal que estemos pasando en las circunstancias de nuestra vida, en la crisis, en las tormentas, si tenemos clara nuestra comunión con Dios, no hay pez, crisis o muerte que destruya esa comunión. Esto nos ayudará a pasar la tormenta, la crisis, con mayor paz, comunión con Dios y gozo. Y Dios obra por medio de la crisis para nuestro bien. Romanos 8:28. Todas las cosas acontecen para bien. Las crisis también. Yo doy gracias a Dios por muchas crisis que he vivido. Y feas. Pero esas crisis me han pulido. Y me están puliendo. Otro paso importante para afrontar una crisis en una manera que glorifiquemos a Dios, después de acercarnos a Él, nos hemos acercado a Él, es el reconocimiento de la crisis. Ser realista con la crisis. Por lo tanto, comienza con un reconocimiento de nuestra culpa en medio de la crisis. Jonás dice en el versículo 4, entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Jonás confiesa que en el momento, que por un momento, él quiso estar lejos de Dios, ¿verdad? Su viaje a Taxi fue querer y huir de Dios, estar lejos de Dios, y que el pecado le llevó a ese estado, incluso. Pero la misericordia de Dios es más grande. La misericordia de Dios es más grande. Jonás reconoce su pecado, pero con la confianza de la misericordia de Dios. Fíjate cómo termina. Volver a mirar tu santo templo. Jonás sabe que Dios obrará. Confía en la liberación. Y que de una forma u otra Dios obrará conforme a su voluntad. Y que ya sea que Dios se lo lleve, Jonás iría a ver su santo templo eternamente, el templo de Dios, a Dios cara a cara. Pero si Jonás lo libera, y si Dios lo libera a Jonás iría a Jerusalén y volvería a ver su templo. Pero vemos una relación con Dios íntima, restaurada. Y Jonás pasa con éxito esta crisis. Y con bastante paz, a pesar de donde está. Porque él, su confianza, su fuerza, la motivación de sus actos está en Dios y en hacer la voluntad de Dios y que sea hecha. Y hermanos, reconocer la crisis es ser realista con la situación de la crisis. Fíjate en el versículo 5 y 6, dice Jonás, me rodearon las aguas hasta el alma. Qué poético, pero qué real. Cuando pasamos una crisis, realmente nosotros nos rodean las aguas hasta nuestra alma. Sentimos que nos falta el aire, que nos asfixia, que nos pesa, que sentimos algo feo aquí dentro de nosotros. El gran abismo me envolvía. Cuando estamos en una crisis nos podemos sentir así. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los mares, de los montes. La tierra con su cerrojo me ponía cerco para siempre. Jonás estaba reconociendo todo lo que le estaba pasando. Sentí angustia, me rodearon, o sea, como sentí esa crisis, esa cosa azotándome. No puedo con mi propia fuerza salir de esta crisis. Como igual que los propios marineros, ¿no? Por su propia fuerza no eran capaces de llegar a tierra firme. Estaba envuelto en el gran abismo. Y las algas enredaron mi cabeza. No podía ni pensar con mi cabeza. Jonás observa, obviamente sabe describir bien lo que estaba aconteciendo con su vida. Hermanos, es importante en mitad de la crisis acercarse a Dios y en el clamor reconocer la crisis. Reconocer en la crisis también nuestra culpa, nuestra responsabilidad y ser realista en ella. ¿A qué me refiero con esto? Hombre, es sabido, es de saber que muchas veces culpamos a los demás de nuestras tribulaciones. Somos campeones en ese deporte, el ser humano. Nos encanta hacernos las víctimas. Esto es culpa de esta persona que me está pasando esto. Lo que es peor, y lo que es peor aún, rápidamente culpamos a Dios
de nuestro estado, de nuestra crisis. Ay, que estoy enfermo, estoy pasando por esto. Ay, Dios, ¿por qué? Culpa tuya. En vez de adorar, alabar a Dios en medio de la crisis. Y ciertamente, Dios está por encima de todo. Pero quizás debería preguntarte si tú no tienes la culpa en el asunto. Hay veces que nos hace falta, como dice la Biblia, mirar nuestra vida, mirar nuestro corazón. Porque fíjate el lenguaje que utiliza Jonás: descendí hasta la raíz de los montes. He descendido, he descendido. He descendido en medio de su pecado. Jonás descendió al abismo del alma, al lugar más oscuro de nuestra conciencia. Ahora estaba en la crisis, para ser realista, para darse cuenta de cuál es verdaderamente su lugar y cuál es el lugar de Dios. El lugar de Jonás no es llevar la contraria a Dios. El lugar de Jonás es obedecer a Dios, que es el Rey soberano, nuestro Señor, el que manda. Y también reconoce que Dios no puede ser burlado. Más que un castigo, estamos viendo, ¿ves? Como ya, ¿ves? Lo de Jonás lo estamos viendo de diferentes maneras, yo por lo menos. Y nos puede ayudar a mirar de diferente manera el estado de nuestras crisis. Porque más que un castigo, lo que Dios hace con sus hijos, si aplicamos la palabra en Romanos 8:28, es una caricia de amor. Eso es como he definido crisis, una caricia de amor de Dios. Porque no se compara con lo que nos tocaría vivir si Dios levantara la mano a nuestra cabeza. No se compara con lo que nos tocaría vivir si Dios levantara nuestra mano a la cabeza y fuéramos al juicio final. Y en el juicio final fuéramos condenados al infierno. Por lo tanto, una corrección, una crisis, que significa juicio, sentencia, que es parcial, que no es completa, es algo parcial en la tierra, para los hijos de Dios es una caricia de amor del Padre. Como una cachetada del Padre a su hijo cuando se porta mal. Jonás, y fíjate, se había arrepentido, pero obviamente nuestros actos tienen consecuencias. Jonás tenía que entender realmente la misericordia y el amor de Dios. Dios no iba a mandar a Jonás al infierno, pero sí le iba a pasar por una crisis parcial para que él viera realmente de dónde Dios le saca de esa crisis eterna que es el infierno. No temas al hombre que solo puede quitarte la vida, sino teme a Dios que es capaz de echar tu alma al infierno. Es dura esta palabra, pero es real. Es real. Es bíblica. Confía que ante todo, hermano, en el momento de reconocimiento de la crisis y de la realidad, ¿por qué digo? Tienes que reconocer esto, tienes que reconocer tu culpabilidad, tu pecaminosidad en medio de la crisis y reconocer el lugar de Dios, que es lo que hizo Jonás. Pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque esto es, me permitís la palabra, es terapéutico para nuestra alma, en el sentido de que esto nos lleva a una confianza real del poder del Señor. Cuando nosotros tenemos el orden de la creación o el orden establecido por Dios distorsionado, tenemos un poder o una confianza en un poder distorsionado, que no es real. Creemos que nosotros tenemos mucha más fuerza para salir de la crisis o remar hasta tierra firme, y no es así. Pero cuando nosotros tenemos a Dios en su lugar, que nosotros es nuestro, entendemos que Dios es todopoderoso y que nosotros somos incapaces de obrar para bien, para la gloria de Dios, sin Él. Por lo tanto, esto nos hace quitar la confianza de nosotros mismos y trasladarla realmente a la confianza en la que tenemos que poner la confianza, en el Señor. Cuando nos ponemos en su lugar, nos bajamos del trono y entendemos que ese es el lugar de Dios. Claramente nuestra confianza en Dios crece. Y eso nos ayudará a afrontar la crisis, porque ya tenemos una perspectiva real de quién es Dios. Fíjate, vuelvo a leer el versículo 6. Descendí hasta la raíz de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía en cerco para siempre. Pero fíjate lo que dice Jonás. Pero tú sacaste de la fosa mi vida. Oh Señor, Dios mío. Tú sacaste de la fosa mi vida. El Señor sacó de la fosa la vida de Jonás. Pero la pregunta es, hermanos, ¿a qué se está refiriendo Jonás? ¿Está decretando, está declarando, porque todavía está en el pez? ¿A qué se refiere Jonás cuando dice esto, de que tú has sacado de la fosa
mi vida. ¿A qué se refiere si aún sigue en el pez? Todavía no le ha sacado. Podríamos decir, sí, Jonás sabía ya la reconciliación, que esto era un proceso, y como era profeta, no como los profetas de ahora, son charlatanes. Jonás sabía que Dios podía sacarlo del pez, podía ser una opción. Pero hay algo más profundo en esta declaración. Hay algo más profundo que una crisis momentánea, y hay algo peor que una crisis momentánea, que es banal, que es vanidad, que se va. Es algo más profundo y momentánea que una crisis que la que podamos pasar. Esta fosa, hermanos, es la fosa del pecado y de la muerte espiritual. La fosa del pecado y de la muerte espiritual. Jonás, en su reconciliación con Dios, había experimentado que Dios, con su perdón, le sacó de la fosa del pecado, de la muerte. Nosotros, con el perdón de Dios, por medio de Cristo, somos sacados de la misma fosa. Y jamás experimentaremos una crisis tan fuerte, por muy grande que te parezca la crisis que puedas vivir en la tierra o que vas a vivir en la tierra, jamás experimentaremos una crisis tan fuerte como la que nos llevaría a la muerte eterna. Porque ya alguien pagó por nosotros. Y fijaros, Jonás llama a Dios, oh Señor, Dios mío. Él es nuestra confianza. Mi Señor, mi Dios, Él debe ir nuestra confianza. Después de volverse a Dios, de reconocimiento de la crisis, de su pecado, del arrepentimiento, viene el reconocimiento y alabanza por la liberación. Jonás todavía no había sido liberado del pez, pero ya había sido liberado de su propio egocentrismo, había sido liberado de las cadenas de su pecado. Él dentro del pez al haber establecido el orden, al haber ordenado, mejor dicho, el orden establecido por Dios, él se sentía liberado aunque fuera dentro del pez. Porque ni un pez ni la muerte nos puede separar de la comunión del amor de Dios. Y con él, sintiendo eso, él estaba en paz. ¿Sabe a qué me recuerda Estoy muy con los salmos, porque son maravillosos. Pero este pasaje, esta parte final, el reconocimiento de la alabanza, la liberación y la actitud de Jonás, me recuerda al Salmo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser, mi Dios. Fijaros, en mitad de una crisis, si recordáramos este salmo. Tranquila, alma, ¿por qué te abates? Es normal, somos humanos, nos ponemos nerviosos. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿No tienes a Dios? ¿No está Dios en tu barca? ¿No está Cristo en tu barca, como decían los discípulos, hombres de poca fe? No estoy yo aquí con vosotros. Por eso, espera en Dios, pues le tienes que alabar más veces por sus obras, por sus liberaciones. Porque ella te ha librado del poder del pecado, de la muerte. Eres la salvación de mi ser, dice el salmista. Y mi Dios. Hermanos, por eso no hay lugar más seguro que la voluntad de Dios, aunque sea dentro de un gran pez. Jonás se sentía seguro dentro del pez porque Dios estaba con él. Hermano, aunque estés pasando la crisis más atroz, aunque la vayas a pasar, seguramente pasaremos crisis a lo largo de esta vida. Esa crisis es el lugar más seguro si Dios está contigo. Si tienes a Dios en el lugar que debe estar. Si buscas a Dios. Porque no hay un lugar más seguro que la voluntad de Dios. Y seguramente esa crisis pues nos viene bien para nuestro proceso de santificación. Para nuestro crecimiento en santidad. Porque hermano, no se me olvides esto. Cuando menos podías, el Señor tuvo misericordia de ti. El Señor llega a tu vida cuando tú no lo buscas. El Señor llega a tu vida cuando estás lejos. El Señor llega a tu vida cuando tú estás a espaldas de Él. Pero el Señor con sus brazos de amor te abraza, te vuelve a Él, para que le puedas mirar cara a cara. Y esa comunión de mirar cara a cara al Señor no cambia con las circunstancias. Es el tiempo bueno,
Es en tiempo malo, es en tiempo de crisis, es en el fondo de un pez. Es en una barca zarandeándose, a punto de romperse. Dios está contigo cara a cara. Vivir, como diría Sproul, corandeo, delante del rostro de Dios. Es el lugar más seguro, aunque esta casa se caiga. Y así es como debemos vivir en medio de la crisis, corandeo, delante del rostro de Dios, aunque se nos caiga todo, aunque nos pase como a Job. Job, en medio de la crisis, alababa a Dios. Recibiremos de él el bien y el mal, ¿no? Decía su mujer. Hombre con mujer, como mujer insensata hablas. Recibiremos el bien de Dios y el mal, ¿no? Todo viene de Dios, que a nuestra carne no le puede gustar, pero todo tiene un propósito. Por eso el lugar más seguro, la forma mejor de vivir es delante de Dios, del rostro de Dios. Sabiendo que Él tuvo misericordia de nosotros, nos salvó y lo va a tener siempre. Fíjate lo que dice Jonás en el versículo 7. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó a ti, hasta tu santo templo. ¿Cómo llega nuestra oración hoy al santo templo de Dios? Por medio de Jesucristo. Este lamento, en este salmo de lamento, de adoración, hay un poco de todo, más bien de alabanza. Vemos la liberación del pecado, de la muerte eterna. Pero también lo podemos aplicar al curso de tantas y numerosas crisis por las cuales pasamos para nuestro bien. Y el Señor nos ha liberado con una tremenda enseñanza. Estas enseñanzas que en todas las crisis que pasamos, aprendemos. Y estas enseñanzas nos llevan cada vez más a depender del Señor, de Él, a confesar su nombre, a confiar solo en Él, más que en otros, más que en nosotros mismos. ¿Cuántas advertencias hay en la Biblia sobre no pongas confianza en ti mismo? Como podía tener Jonás al principio, como podían empezar los marineros. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo. Pablo diciendo a un pastor, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Primera de Corintios 10:12. Por lo tanto, el que se cree que está firme, tenga cuidado. No sea que caiga. ¿Dónde tienes tu confianza? ¿En ti? Vas a caer. Confía en el Señor. No confíes en tu corazón o en tus sentimientos nada más. Fíjate lo que dice Jeremías 17:9. Más engañoso que todas las cosas, o que todo, es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Proverbio también nos dice, el autor de Proverbio 3:7, no seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Quieres santidad? ¿Quieres tener paz? ¿Quieres caminar corandeo delante del rostro de Dios en mitad de la crisis? No seas sabios en tus propios ojos. No seas sabios en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Y estas son algunas de las advertencias en el sentido que nos da la Biblia. En Dios, quien debes poner tu confianza en medio de toda situación, como más en una crisis. Solo en Dios debo poner mi confianza de liberación. Solo en Dios puedo poner mi confianza de liberación. La Biblia nos enseña. Fíjate lo que nos enseña la Biblia sobre lo que dice Jonás en mitad de la crisis. ¿Qué hizo Jonás? Se fue a sus ídolos, se fue a los santos falsos. No. Fíjate lo que dice la Biblia en versículos 8 y 9 del capítulo 2. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Lo está diciendo Jonás. Mas yo, con voz de acción de gracia, te ofreceré sacrificio, lo que prometí, pagaré. Me gusta la versión de la Biblia textual, que es más clara, y dice, lo que siguen la vanidad de sus ídolos.
se alejan de tu misericordia. En mitad de la crisis, hermano, tienes a Dios. No te pongas como ídolo a ti mismo y busque en ti la solución, ni busque la solución encendiendo velitas, ni busque la solución creyéndole a otros ídolos. Solo Dios es quien te puede dar la paz. La nueva versión internacional, también muy al punto, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Nada ni nadie, excepto Dios, puede liberarte de la mayor crisis, que es la que acompaña al hombre desde su caída. La crisis del pecado, la separación de Dios y la muerte eterna. Nadie, ningún santo, ninguna virgen, ni la Virgen de la Estrella, ni la Virgen de Belén, ni la Virgen de su pueblo, del pueblo donde sea, ningún santo, ningún Buda, ningún Mahoma, te puede solucionar, sacar de la crisis en la que está nuestra naturaleza sumergida, que es el pecado eterno, que es el pecado que viene el pecado original, el pecado que viene de Adán y Eva. Nadie te puede salvar de eso. Solo hay un Dios que lo puede hacer. Solo hay alguien que dio su vida por ti, que es Jesucristo. Por lo tanto, Jonás, es normal que en mitad de la crisis diga, los que confían en los ídolos, tu misericordia abandona. Están perdidos. Pero los que confían en el Señor, la salvación es del Señor. Quien busca este vacío, o quien llena este vacío, quien busca llenar este vacío de su vida en mitad de una crisis, con ídolos, dioses falsos, el dinero, los bienes materiales también sirven, el mismo está condenándose y abandonando por su naturaleza la misericordia de Dios y por lo tanto la liberación de la crisis, de la gran crisis. Pues hermanos, sabemos que solo la salvación es del Señor. Jonás lo dice en el versículo 9. Termina diciendo, la salvación es del Señor. Esta frase da por una predicación entera. Pero bueno, no lo voy a hacer. La salvación es del Señor. Solo del Señor. Y fíjate ya en el versículo 10, que es el último versículo, dice, entonces el Señor dio orden al pez. Fue el Señor, no Jonás, quien se liberó, sino fue el Señor quien dio orden al pez. Y este vomitó a Jonás en tierra firme. No lo vomitó ahí en el mar y que nadara hasta tierra firme, sino que Dios mismo, por medio del pez, fíjate cómo Dios es soberano en su creación. Dios mismo, por medio del pez, ordena al pez que vaya a tierra firme y escupe, vomita. Un poquito la palabra fuerte, pero es así. A Jonás. Hay un meme que circulaba por Facebook, ahí está el libre albedrío. El libre albedrío de Jonás. No hay libre albedrío. Jonás no hizo nada. Jonás solo lo que hizo fue recibir a Dios, recibir el Espíritu Santo de Dios y poder declarar que Dios es el Señor, arrepentirse de su pecado. Y Dios obró todo para que Jonás fuera liberado y llevado a la tierra firme. Jonás termina este hermoso y verdadero salmo con una gran guinda, declarando la soberanía de Dios en todo y por encima de los ídolos, declarando que el Señor solo viene, que la salvación solo viene del Señor. Esta expresión final, junto con toda la declaración en la que libera a Jonás, finalmente, puso su fe y confianza en Dios, y Dios responde, ¿cómo? Mostrando misericordia. A nosotros nos respondió, mostrándonos misericordia por medio de Cristo. Nosotros que estábamos sumergidos en la mayor crisis, el pecado, el poder del pecado, que nos tenía confinado, una palabra muy actual, nos tenía confinado dentro del pecado. Estábamos confinados por la ley, por el pecado, que nos condenaba. Y Dios, por misericordia, por amor, manda a su Hijo Jesucristo para que fuéramos liberados de ese gran pez, entre comillas, para que fuéramos liberados del poder del pecado. Jonás fue liberado del poder del gran pez. Jonás estaba en posesión del gran pez, estaba dentro del gran pez.
nosotros estábamos en posesión del diablo. ¿O sois de vuestro padre Dios o de vuestro padre el diablo? Y el Señor nos liberó por medio de Cristo. Nos compró con su preciosa sangre y fuimos liberados de este gran pecado. ¿Seguirá poniendo la confianza en los ídolos? ¿Seguirá que no han hecho nada ni te van a hacer nada por ti? ¿Seguirá poniendo la confianza en ti mismo? Que hemos dicho que es engañoso, que es superfluo, que no lleva a ningún lado, que es inestable. Que poner la confianza en ti mismo seguramente te espera a la vuelta de la esquina una crisis que te enseñe, como le pasó a Jonás, que no debe poner la confianza en sí mismo, en uno mismo, sino en Dios. Dios no solo lo liberó a Jonás, sino que lo lleva a tierra firme, a lugar seguro. Hermanos, hemos visto cómo Jonás estaba sumergido en una crisis, en un juicio, en un pez a lo hondo del mar, en aguas, en muchas aguas. Las aguas en la Biblia tienen una simbología de muerte. Jonás estaba como en una muerte, 3 días, como tuvo Jesucristo. Nosotros, antes de ser salvados, estábamos en unas aguas de la muerte. Estábamos en la muerte. Vemos a Cristo en Jonás, entendiendo que Jonás está puesto como señal que apunta hacia Cristo. Cuando Jonás es alzado por los marineros que le expulsan, como sacrificio para apaciguar la ira justa de Dios, cuando es lanzado al mar se hunde, hasta el Seol, hasta la muerte, por llamarlo de una manera. Y cuando después de 3 días y 3 noches, Dios lo vuelve a la vida con el fin de hacer extensivo su buena noticia, el perdón, el evangelio, a los gentiles de Nínive. Establece unos patrones muy claros, Dios aquí, que nos hacen llevar en su pleno cumplimiento hasta la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso es inevitable que Jesucristo en el Nuevo Testamento, en su evangelio, se compara con la señal de Jonás. Jesús mismo, hermanos, pasó por la muerte, estuvo sepultado y murió realmente. Y murió y estuvo 3 días sepultado, al igual que Jonás. Pero venció a la muerte. Resucitó. ¿Sabes por qué? Para que nosotros hoy tuviéramos vida eterna. La similitud de la experiencia de Jonás y de Cristo se ve con mucha claridad en este salmo que hemos dicho. Lo que Jonás sufrió de una manera figurada, porque Jonás no llegó a morir realmente, lo que Jonás sufrió de una manera figurada, Jesús lo experimentó en realidad. Él sí cargó en su angustia la cruz. Él sí descendió realmente al vientre del Seol, al lugar de los muertos. Él sí recibió todas las ondas de la ira de Dios, todas las olas de la ira de Dios pasaron sobre él cuando estaba clavado en esa cruz, por amor a ti, por amor a mí. Y Jonás clamó, desechado soy delante de tus ojos. Cristo clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, él sufría lo que tú y yo íbamos a sufrir eternamente, el abandono eterno de Dios, la ira justa de Dios. Sin embargo, Jesús muere, es sepultado. Y esto sirve para remarcar la realidad de la liberación de la muerte. Por medio de su resurrección, Él nos da vida. Dios lo levantó de los muertos, como nos levantará a nosotros en el día de Cristo. Dios lo levantó de los muertos para que nosotros pudiéramos ser levantados de nuestro pecado, limpiados con su preciosa sangre y llevados a la gloria eterna de Dios. Con su muerte fue nuestra culpa pagada. Con su resurrección hemos recibido la vida eterna, la glorificación que será completada en el día del juicio, en el día de Cristo. Y hermanos, lo más hermoso es, y sin necesidad de experimentar esta crisis grande,
este juicio final del castigo de Dios, sin tener que experimentar este juicio que recibió Cristo en la cruz, esta crisis, somos liberados de la muerte, del mar eterno, de la muerte eterna, y llevados, como hizo Dios con Jonás, a un lugar seguro, a tierra firme, a la vida eterna. Por eso dice el Salmo 23, aunque camine por valles de sombra de muerte, estaré confiado en ti, el Señor está conmigo. Cuando te abracen las olas de la muerte en tu lecho de muerte, cuando estés a punto de abandonar esta tierra, estarás en paz, porque el Señor te conducirá, Él mismo te conducirá a sus brazos, a la tierra prometida, al lugar más seguro y firme. Por eso, hermanos, por más que pasemos por crisis, ninguna crisis te podrá arrebatar del lugar seguro en el que ya estás guiado. Que por la sangre de Cristo Él te lleva al lugar seguro, que es la tierra prometida, la vida eterna, la Jerusalén celeste. Por eso, la muerte no es el final. Para Jonás no fue la muerte final, no fue su muerte final. Por medio de Cristo y su sacrificio, la muerte no es el final, es solo el camino a casa. Vimos que crisis significa juicio, pero por la misericordia de Dios no tendremos que pasar por la gran crisis ni el gran juicio que sin duda nos condenaría. Solo pasaremos por crisis que lo que nos hace es moldear a la imagen del Hijo y ser salvados de la muerte a la vida. Por lo tanto, hermanos, si estas crisis que vivimos hoy en día, que son crisis parciales, que nada tienen que ver con la gran crisis que hemos sido liberados, te van a sucumbir, recuerda lo que hemos aprendido hoy. Cuando vivas una crisis de esta, recuerda lo que hemos aprendido hoy. Primero, vuélvete al Señor. Mira a Dios. No mires a tu ombligo. No mires a los falsos ídolos. No mires a las circunstancias, lo material, al dinero. Mira a Dios. Segundo, clama a Dios. Tercero, reconoce tu culpa, tu pecado. Y ser realista al ver las circunstancias. Cuarto, confía al Señor tu liberación y su victoria. Porque somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y aunque pasemos por crisis y podamos perder una batalla en la tierra, la guerra ya ha sido ganada por nuestro Señor Jesucristo. Y si aún, me refiero a lo que me están escuchando, no han sido capaz de ser liberados de esta gran crisis, de la muerte eterna, del pecado eterno, siguen confinados en estas aguas de la muerte. Mira a Cristo, ven a Cristo, y lo mismo, vuélvete, reconoce tu pecado, confía en el Señor tu liberación y serás bendecido. Porque como dice Jonás, la salvación es del Señor, solo del Señor. Ven a Él y vive en Él para la gloria del Señor. Y que no te dé miedo el agua espiritual, el miedo. Recuerdo que en la Ley del Peregrino lo sabe. El paso de la muerte del peregrino a la vida eterna. Era un mar, tenía que pasar un mar. Ese es el valle de la sombra de muerte, pero el Señor le guiaba hasta la vida eterna. El Señor nos guía ya hacia Él. Y en medio de la crisis, Él está. Él nos volvió el rostro a Él para que estemos delante de Él, sea cual sea la circunstancia. Recuerda esto, cuando pases la crisis, Dios está contigo y que la salvación que Él te ha dado es de Él, solo de Él. Por lo tanto, no la perderás. Confía en el Señor, en su victoria. Y algún día estaremos juntos para siempre en la presencia de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Gloria a su nombre. Señor eterno, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú nos has liberado, Señor, de esta muerte, de este agua que nos confinaba, Señor, y no podíamos salir de ella.
Y tú, por medio de tu Hijo, Rey eterno, Jesucristo, Él pagó todo para que fuéramos liberados, desencadenados, sacados de esa piedra que nos hundía en el fondo del abismo y llevados a tierra firme. Y seremos llevados a una tierra más firme y segura cuando estemos contigo en tu presencia. Mientras tanto, Señor, haznos entender que tú estás con nosotros todos los días y que tú estás en nuestra barca y que contigo, cuando pasemos el valle de sombra de muerte, caminaremos en nuestra barca hacia el otro lado. Y en ti confiamos, Señor. Pon esa confianza en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar al Señor. Vamos a cantar al Señor. Este cántico precisamente va muy bien con la predicación. Contigo pasaré al otro lado del mar, del abismo. Contigo, juntos en la misma barca. Cuando venga ese tiempo de crisis, no temeré de tormenta. Porque en medio del peligro, tengo fe. Esa fe que no nace de nosotros, que es un don de Dios, como la tuvo Jonás. Porque Él es el que reprende, es el Señor de todo. Él es... cuando venga la tormenta no temeremos, confiaremos en el Señor, porque Jesús nos ha dado paz. Es nuestro Redentor, nuestro Dios soberano. Pasaré al otro lado.
confianza, Señor, que está puesta en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas en medio de la tormenta con nosotros. Que cuando caminaremos, Señor, en valles de sombra de muerte, cuando tengamos que pasar de esta vida, cerrar nuestros ojos, sabremos que las abriremos de nuevo en tu presencia para siempre, Señor. Gran regalo tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te damos la gracia, Padre, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Vamos a orar la oración final. Omnipotente Dios, concédenos que según una vez nos diste indicios de tu infinito poder en la vida de tu siervo Jonás, cuya mente sumida casi hasta el infierno, y levantaste hacia ti y lo sustentaste con firme constancia, tal que no cesó de suplicarte y clamar a ti. Concédenos que en medio de las crisis y pruebas que a diario nos perturban, elevemos a ti la mente y nunca dejemos de pensar que estás cercano a nosotros. Nunca abandonemos la esperanza de tu misericordia hasta que terminadas todas nuestras crisis y batallas, podamos al fin libre y plenamente darte gracia, alabar tu bondad infinita, que día a día guardamos, que guiados por entre luchas continuas, alcancemos finalmente aquel bienaventurado reposo que nos está guardada en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Apelamos a tu bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Vamos a